Supuesto, hoy jueves 25 de mayo. ¿Sabías tú, amigo, amiga, que estás en tu casa y estás preocupado por tu pequeñito, tu pequeñita, que de repente no quiere comer y no sabes qué hacer para prevenir la anemia? Te cuento un dato. El 40.9% de niños y niñas de entre 6 a 35 meses a nivel nacional tiene anemia. ¿Cómo prevenimos esta situación? ¿Qué es lo que podemos hacer? En nuestra secuencia de nutrición, Sara Abusabá nos va a dar algunas claves sencillas, papayitas, por así decirlo, para que nosotros pongamos en práctica y así podamos prevenir la anemia. Sara, te escuchamos atentamente. Gracias, Noemí. Efectivamente, poder tener en cuenta las claves que todos tenemos que considerar para prevenir la anemia es fundamental. Primero, porque hay que recordar que cuando la anemia se presenta en niños menores de 5 años y más aún si son menores de 3 años, entonces las secuelas se quedan en el tiempo y una de las cosas que más afecta tiene que ver con la capacidad cognitiva, es decir, este niño con anemia que se sostiene en el tiempo, que no es tratado, afecta la parte cognitiva y por lo tanto tendrá menos oportunidades de desarrollo, porque no va a poder completar ese desarrollo de aprendizaje para poder surgir en la vida. Y ese es uno de los puntos más importantes. Pero cuando hablamos de anemia, Noemí, Jorge, tenemos que tener claro que no se limita solamente a la dieta, sino que hay determinantes sociales que están justamente impidiendo que podamos combatir la anemia de manera eficiente a lo largo de tantos años. En este último tiempo debemos decir que la anemia en menores de 3 años viene en incremento y esto por factores justamente sociales. En tiempos de pandemia, donde había cuarentena, donde no había acceso a la salud, muchos niños no acudieron a su control de niño sano, muchas madres gestantes no recibieron su control. Y es ahí 2 puntos clave que hoy quiero mencionar. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Porque esto no se limita a determinantes sociales, sino a cosas que nosotros tenemos que hacer para poder evitar tener la anemia. Y empieza, como decía, con la gestante. La madre gestante tiene que estar bien nutrida y tiene que saber que no está con anemia. Por tanto, ese control es lo primero. Esta mamá tiene que tener una dieta rica en alimentos fuentes de hierro como lo son la sangrecita, el vaso, el hígado y muchos otros más que a lo largo de esta conversación se los voy a ir explicando. Lo segundo tiene que ver justamente con el momento del parto. Cuando la mujer da a luz, a través del cordón umbilical le está transfiriendo suficiente hierro que sirve a este bebé de reserva, pero esto se logra en la medida que se enclampa, es decir, se corta ese cordón umbilical en el tiempo oportuno. Ese tiempo es más o menos 1 minuto, pero en términos más simples es cuando deja de latir. Por eso, mamita, si tú estás pronta a dar a luz, por favor conversa con tu médico y dile: doctorcito, por favor, recuerde de enclampar ese cordón umbilical cuando éste deje de latir para que mi bebé reciba esa reserva de hierro que le va a alcanzar hasta 3 o 4 meses. Y ahí viene el tercer punto. Si es que este hierro le va a durar por 3 a 4 meses, entonces yo tengo que pensar cómo es que le va a seguir teniendo lo suficiente, porque recordemos que la leche materna no es rica en hierro y lo que necesita ese bebé viene de esa reserva. Entonces, al 3er o 4 mes, mamita, atenta, papito, atento. Si tienes un bebé en esa edad, es momento de iniciar suplementación con hierro. Por favor, no le tengas miedo a la suplementación. Conversa muy bien con tu pediatra. En el control de niño sano te van a explicar que requiere ese hierro. Y a veces muchas personas dicen: ay, no, pero ese hierro lo va a estreñir. No, no tengan temor de eso, porque mientras recibe su leche materna y esa mami está bien alimentada, va a tener lo necesario para que todo fluya correctamente con ese bebé. El cuarto punto tiene que ver con la alimentación complementaria. Miren ustedes qué puntos claves tan importantes que nosotros como padres de familia podemos hacer para prevenir anemia. Entonces, una vez que ya este bebé tiene su suplementación, la leche materna va a durar hasta el 6º mes de manera exclusiva. Es decir, yo no le voy a dar agüita, no le voy a dar infusión, no le voy a dar jugo, no le voy a dar fruta, solamente su leche materna y el suplemento cuando corresponde. Al 6º mes ya tiene que comer ese bebé, porque la leche sigue siendo importante, pero no es suficiente. Y esas papillas que le voy a dar a ese bebé tiene que tener necesariamente alimentos ricos en hierro.
como por ejemplo la sangrecita, el vaso, el hígado, que obviamente no son los únicos, ahí yo voy a ir variando. Y este tipo de carnes ricas en hierro podrían estar 1 a 2 veces por semana y el resto de la semana incluimos, por ejemplo, menestras, espinacas y otros alimentos vegetales que también aportan hierro. Y eso me lanza a la quinta clave que quiero compartir con ustedes. Cuando tú le des a tu niño, no importa si tiene meses, 6, 7, 8 meses, 1 año, 2, 3, 5 o más años, incluso en el adulto, en la medida que esa fuente de hierro sea vegetal, tienes que acompañarla con un facilitador para absorber bien ese hierro. ¿Qué son esos facilitadores? Son alimentos ricos en vitamina C que hace que ese hierro vegetal rapidito lo absorbe tu niño y lo puede utilizar y va a prevenir también anemia de esa manera. No pasa lo mismo con los cárnicos, no necesitan facilitadores. Ahora, a veces ocurre que yo le doy menestra a mi bebé y me dicen, bueno, para los gasecitos le voy a dar un té. Como le he dado brócoli, le voy a dar un té. Pero te cuento que bebidas como el té, infusiones como el té y muchas otras infusiones, incluyendo el café, aunque en nuestro país no se suele dar café a niños pequeños, estos interactúan con el hierro del alimento y evita su absorción. Por tanto, si le vas a dar esa infusión, entonces debe tener al menos 2 horas de diferencia con la comida principal para evitar ese hierro. Y finalmente, algo que tenemos que tener muy claro es que el tratamiento principal para prevenir o para combatir la anemia está en la suplementación. La dieta es más bien preventiva, pero eso por supuesto lo podemos seguir ampliando. Sí, efectivamente. Sara, vamos a continuar después de escuchar mensajes importantes con nuestra secuencia de nutrición aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Efectivamente, amigos, seguimos en nuestra secuencia de nutrición. Sara Busabá nos estaba hablando de las claves para prevenir la anemia, pero yo te quiero hacer una pregunta, Sara. ¿Qué tipo de alimentos contienen el hierro que nuestros pequeños necesitan precisamente para no caer en este pozo de la anemia? Claro que sí, Jorge, vamos a ir detallándolas poco a poco. Sin embargo, permíteme por favor invitar a toda la gente que nos escuche de las diferentes regiones del país, de la capital también, que marquen nuestras líneas telefónicas para que puedan participar también con alguna consulta sobre la anemia, al 212-4100, 212-7165 y el 0800-13-14-0, que es la línea gratuita para las regiones. Y hablando sobre los alimentos, hay que tener en cuenta que los vamos a encontrar en 2 grandes grupos. El hierro que está presente en los alimentos de origen animal y el hierro que está presente en los alimentos de origen vegetal. En realidad, casi todos los alimentos tienen algo de hierro. Por eso la primera recomendación es tener variedad en la dieta. Pero hay diferencias entre los alimentos de origen animal y vegetal respecto del hierro, porque los de origen animal están presentados en una forma que se llama EM y que tiene una estructura muy fácil para poderse asimilar. Es decir, cuando tú masticas, comes por ejemplo tu pollito, tiene hierro, lo estás masticando, llega a tu intestino y el hierro que se desprende de ahí puede absorberse rápidamente, pero no pasa lo mismo, por ejemplo, cuando comes una lenteja, que es fuente de hierro del origen vegetal, y esta al llegar a ese lugar necesita que alguien le abra la puertita de ese intestino, para decirlo de alguna manera, y claro, esa llave, esa puerta se la abre la vitamina C, por eso tienen que estar juntos en ese momento, ¿no? A veces me preguntan, ok, ya voy a comer mi lenteja, pero después de 1 hora me como la mandarina. No, cómete la mandarina como postre dentro de este tiempo de comida que es tu almuerzo para que ese hierro se absorba bien. Y una persona o un niño que se pueda ver un poquito subido de peso, por ejemplo, ¿puede estar padeciendo anemia? Por supuesto. Hay que tener en cuenta que el sobrepeso y la obesidad son formas de malnutrición. Tenemos la malnutrición por deficiencia y la malnutrición por exceso. Y en este exceso no necesariamente es que comí todos los nutrientes, más bien consumí bastantes calorías que me engordaron, pero no necesariamente los nutrientes. Y es más, de hecho, las personas que tienen sobrepeso y obesidad es
probable que tengan deficiencias de hierro, que hagan anemia, pero que además tengan deficiencia de otra vitamina que, por supuesto, en otro momento la ampliamos, y es la vitamina D, que es tan importante para diferentes funciones que ya luego se los cuento. Y precisamente nuestro público participa de este diálogo. 212-4100, 212-7165, desde regiones 0813-140. Nos llama Rosa desde Comas. Rosa, adelante con tu consulta. Sara Busaba te está escuchando. Hola, Rosa. Doctorita, buenos días. Doctora, quisiera consultar, ¿cuando un niño tiene parásitos le puede dar anemia? Sí, claro. Mira, no todos los parásitos causan anemia. Hay parásitos que les encanta el hierro, que les encanta el zinc, que son minerales muy importantes para el crecimiento y desarrollo de los niños. Entonces hay que evitar la parasitosis. Y sí, la respuesta es esa. ¿Puede causar anemia una parasitosis constante? Por supuesto. Tenemos otra consulta, esta vez con José, desde San Juan del Lurigancho. José, bienvenido a Encendidos. ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti. Te escuchamos. Adelante. Qué gusto, gracias. Mira, para mí sería importante ver en RPP si podía dar, por ejemplo, qué alimentos, ojo, pero que sean económicos, ¿no? Que tengan bastante hierro, claro. Pero, por ejemplo, tienes la hora... Hay un señor que sale da la receta de comida, que es Don Pucho. Si podría ser, por ejemplo, acorde a la posibilidad económica, qué platos pueden ser acorde a la mesa, por ejemplo, tener un promedio de precio, no solamente comidas que sean caras, que sean para otro estatus, ver al pueblo, ¿no? Que sea económico, pero que tenga alto hierro, y también el desayuno, por ejemplo, que puede ser en el desayuno, que puede ser en el almuerzo, inclusive también en la noche, ¿no? Que puede ser un complemento, ¿no? Claro, José, lo que nos mencionas es muy importante. Por eso, mira, si bien a veces estamos un poco, digamos, desconfiados, temerosos de temas de cosas que hacen las autoridades, quiero explicarte que el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición hace denodados esfuerzos para justamente poder ofrecer recetas nutritivas, saludables, económicas al alcance de todos los peruanos. Y de hecho en algún momento podemos aquí, ¿por qué no?, ensayar alguna receta rapidito y dárselas para poder compartir con todos, ¿no? Pero por favor, aquellas personas que tienen acceso a internet, entren a la página del Senam, porque tienen recetarios sumamente sencillos y de bajo costo, hecho por ejemplo a base de alimentos como la pota, que el día martes lo estábamos comentando, entre 3 y 6 soles el kilo, súper rendidora, buena cantidad de proteína, fuente de omega 3 y una lista más, que puedes entrar también al YouTube y revisar lo que hemos conversado ese día. Y tienes el hígado, la sangrecita, el vaso, el bofe incluso, que son muy accesibles a las mayorías y que tienen alta cantidad de proteínas, vitaminas y minerales, que dicho sea de paso, Jorge, Noemí, otro día podríamos hablar de las ventajas de las vísceras desde el aspecto nutricional también, ¿no? Estamos en La Victoria, en la rica Vicky, ¿eh? Alicia, ¿qué tal? Bienvenida, Alicia, RPP y Encendido. Sara Busaba te está escuchando. Doctora, ¿cómo está? Hola, Alicia, bien. A todos, buenos días. Buenos días. Le agradezco, doctora, porque yo llamé el otro día y usted me dio como los snacks, ¿cómo se llama el snack de la zanahoria? ¿Se acuerda que yo pesaba 90 kilos, no? Ya claro. Pues todavía no he ido al doctor, pero estoy cambiando, ya no estoy tomando gaseosa. Ay, qué bueno. Muy bien, muy bien. Lo que usted ha dicho. Alicia, te mando desde acá un diploma, mira. Qué bueno, gracias. me da tanto gusto. Y otra cosa, mi hija, la vez pasada yo hablé siempre de mi enana, ella sufre de ADN en la vesícula. ¿Ya? Las ensaladas yo se las hago, pero con aceite de oliva. Y ya lo envasé, como usted me dijo, porque debo comprar mucha cantidad, en lugar oscuro, todo. Pero ¿cómo hago? De vez en cuando hago menestra, puedo darle limón porque no sé, tengo miedo. Sí, no tengas miedo, Alicia. Mira, el problema que tenemos con el barro biliar... Por ejemplo, un ratito, doctora, ya para no molestarla. No, ¿nosotros qué hago? Yo le doy, por decir, en la mañana, y en la tarde ya le doy otra cosa, más ligera. Claro, no te preocupes, Alicia, está bien lo que estás haciendo. El limón y las menestras no van a generar un impacto negativo para las personas que tienen barro biliar, ¿no? El barro biliar es como algo que se deposita justamente en la vesícula, que es un barro que está ahí, hay que tener cuidado, cada cierto tiempo hay que hacer los controles. Esto no llegan a hacer cálculos en ese momento, pero con el tiempo podría formar cálculos en la vesícula. Y si llegaran a haber cálculos en la vesícula, pues el tratamiento es quirúrgico, no hay otra manera, ¿no? Pero en este caso hay que tener cuidado con las grasas. El aceite de oliva está bien, pero fija cómo está su tolerancia. Si empieza a tener malestar o
fastidio, habría que retirarlo, pero con barro biliar debería poder tolerarlo, ¿no? Y a tu pregunta, ¿menestras con limón si tengo cálculo biliar? Pues sí, no hay ningún inconveniente. Muy bien, gracias a nuestros oyentes por su participación. Gracias, Sara Busa. Basta aquí nuestra secuencia de nutrición. Volvemos con más en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.